extraviada de lo espiritual y ocupada en el pecado. Nos dice el Señor que el corazón de Pablo enardecía. Enardecía implica que le dolía su corazón, compungido. Era como un fuego que lo quemaba, ver la ciudad en perdición, extraviada, no menos que San Pedro. Para ese entonces, no menos que San Pedro hoy. La diferencia era que había un hombre entendiendo que esa ciudad debía ser salva y que entonces había que hacer algo para que transformara esa condición. Enardecía su corazón, caminó en la ciudad. ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Había dos grandes plazas en Atenas. Una plaza comercial para distintas áreas del comercio, una plaza inmensa. Una segunda plaza con un nombre que ahora está famoso, Agora o Agorá. Ese nombre viene de esa plaza en la cultura, de la plaza en Atenas, y esa era una plaza de ciencia y cultura, de conocimiento. Los grandes filósofos se concentraban, visitaban ese lugar. De hecho, esa declaración de que la filosofía es el amor al conocimiento, a la sabiduría, tiene mucho que ver con Atenas, tiene mucho que ver con esa cultura. Filosofía, amor a la sabiduría. Los atenienses no se ocupaban en otra cosa. Solo contextualizo, sin leerlo, la declaración bíblica. No se ocupaban en otra cosa, sino en decir o escuchar algo nuevo. Querían aprender siempre algo nuevo. Estaban ocupados en eso. Así que el apóstol Pablo llega a la plaza. Había cierta tradición, forma convencional en Atenas, en esa plaza. Venían multitudes a escuchar, a aprender. Otros venían a escuchar y a hacer preguntas, mentes inquisitivas, a cuestionar. Otros venían a escuchar y a dar su opinión, su exponencia del tema. Ya los que se consideraban intelectuales, sabios, filósofos, pues hacían preguntas o reaccionaban. Y los grandes maestros exponían en distintos podios de la plaza. El apóstol Pablo llegó, vio cómo estaban las cosas y en su momento, aprovechando la cultura convencional del lugar, ocupó uno de los podios en la plaza, de hecho de los principales, y comenzó entonces: si ellos filosofan, yo voy a presentar al Cristo que sana y salva. Y comenzó a hablar de la verdad, del Evangelio, de las buenas nuevas, y lo hizo con tal elocuencia. Y se notaba que el que disertaba creía lo que decía. Su corazón estaba lleno de eso. Y lo decía con una vehemencia, con tal denuedo, que la multitud comenzó a dejar los otros lugares y a acercarse a escuchar a este exponente extraordinario. Se veía que creía lo que estaba diciendo. Gracias. Que creía lo que estaba disertando. Así que la gente se agolpó a escucharlo. Al terminar, la gente quedó tan impactada por el mensaje, que aún los enemigos, los contrarios a lo que él había dicho, solo dijeron: ¿qué querrá decir este palabrero? Bueno, no sé lo que quiso decir, pero de que sabe hablar, sabe hablar. De que tiene una creencia, de que tiene una filosofía, de que trajo una enseñanza, la trajo. Pero otros decían: ¿y quién es este hombre? ¿De dónde viene tal conocimiento, tal enseñanza? Y la expresa con tal ardor, que parece que hay algo grande detrás de eso. Se inquietaron tanto y lo admiraron tanto, que este hombre debe ser escuchado en el Areópago. Este debe ser escuchado en el Areópago. Y parece que vean en la plaza algunos de influencia.
y se propusieron escucharlo en el Areópago, ya no en la bulla de la plaza, no, en un lugar de ciencia y de saber. Areópago o colinas de Ares para los griegos, o colinas de Martes para los romanos. Llevaba ese nombre por el nombre del lugar, de esa colina, no por otra cosa. El nombre del lugar, colinas de Ares, el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Era el centro de ciencia y de saber más importante para ese momento en todo Atenas y posiblemente en el imperio, el Areópago, donde estaban los grandes sabios, los grandes exponentes. De hecho, ahí se diseñaba, se supeditaba lo que era la educación para todo Atenas, el Areópago. Para ser miembro del Areópago había que ser o haber sido funcionario del imperio y haber cumplido 60 años, solo para ser miembro. Así que solo entrar allí a sentarse no era cualquiera. Ahora el apóstol Pablo fue invitado no a sentarse, para ser el orador en el Areópago. No escuchaban por mucho rato al que no traía algo extraordinario. Tenían su forma, su sistema, se acabó. El turno se acabó, hasta ahí llegaste. El apóstol Pablo entra. Y su preocupación no es que son científicos, no es que son grandes filósofos, no. Él llega al lugar diciendo: ¿cómo esta gente lleno de filosofías, lleno de creencias raras, cómo les presento al Cristo que sana y salva? Ya están aturdidos con muchas cosas, y él las conocía muy bien, porque también estaba entre los científicos y filósofos. ¿Cómo pueden ser impactados con esto? Así que al llegar comenzó a observar el entorno, buscando y pidiendo: Señor, guíame, dame esa herramienta para poder dar el mensaje de salvación a esta gente, para que sean impactados por tu salvación. Así que fue observando todo el entorno. ¿Qué había? Más de 300 monumentos a dioses de madera, de oro, de piedras preciosas, de plata, que le habían erigido monumentos, templos costosísimos. Eran riquísimos, era la cúpula, pero un dineral, una fortuna en la construcción y el mantenimiento de toda esa colina con todos esos dioses. Y él fue mirando todo eso, y mientras caminaba mirando y buscando, y Señor, ¿cómo vamos a impactar? ¿Cómo tú vas a impactar la mente de esta gente para que se abran a escuchar tu verdad? Y mientras hace eso, ve una inscripción: al Dios no conocido. Gracias, Señor, ya lo tengo, ya lo tengo. Al Dios no conocido. Ese es el tema. Por ahí vamos a entrar, Señor. La verdad será presentada. ¿Cuál era el argumento de él? No se ocupan más que escuchar o decir algo nuevo. Quieren escuchar algo nuevo, y de ese ellos no saben. Ellos sabrán de todo, pero de ese ellos no saben. El Dios no conocido. Tienen ese letrero ahí porque no lo conocen. Así que de ese les voy a hablar, Señor, del Dios no conocido. Ya venía tranquilo, ya Dios le había dado la herramienta introductoria. Llegó al lugar, entró, y vamos a leerlo entonces lo que ocurrió. Este es uno de los grandes discursos que la humanidad ha tenido. Salvando la distancia, lo presento en esta hora. Uno de los grandes discursos, pieza de oratoria que el mundo conoció, el apóstol Pablo en el Areópago, en Colina de Ares. Solo son 10 versículos dedicados al sermón o a la oratoria, pero quizás duró 1 hora y más su presentación. Dios nos preservó lo que tú y yo necesitamos saber de eso. ¿Qué necesitamos saber? Él lo preservó. Muchos han dicho
y se sigue repitiendo que el apóstol Pablo filosofó en el Areópago y que después de filosofar se repitió, y que en Corintios dice: me propuse no hablar de otra cosa más que de Cristo y de este crucificado, y que eso era arrepintiéndose de haber filosofado en Atenas, en el Areópago. Eso no es verdad, aunque se ha dicho mucho. La evidencia textual dice que no es así. Y la iglesia adventista, la teología adventista, tampoco sustenta eso que se ha dicho mucho. No es verdad. No es verdad. Y vamos al discurso entonces. La mayor evidencia es lo que la declaración es hecha. Verso 22, Hechos 17. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: atenienses, en todos veo muy religiosos. Así se introduce. Comenzó elogiándolos. Fue un elogio. Atenienses, los felicito. Ustedes son gente de verdad muy religiosos, muy espirituales. Muchas felicitaciones. Y entonces sustenta el porqué. Dice el verso 23: porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción: al Dios no conocido. Y aquí comienza el apóstol Pablo: a ese que vosotros honráis sin conocerlo, a ese os anuncio yo. Solo con decir eso, todas las miradas, todo el Areópago prestó atención, levantó la cabeza. Oye, este nos va a hablar del que no conocemos, del que pasamos y nos inquieta, pero no conocemos. Por fin apareció alguien que nos va a hablar del Dios no conocido. Ya Dios le dio la herramienta, la curiosidad, la atención. Toda la gente miró hacia adelante. Oye, llegó quien nos va a hablar de esto. De hecho, en ese momento, en todo el imperio en Atenas, había dos grandes filosofías, y la Biblia las menciona. Hechos 17, 18. Aquí habla de algunos filósofos epicúreos y estoicos. Los epicúreos, filosofías que dominaban el pensamiento, que eran de influencia trascendente en todo el imperio. Esos epicúreos creían que Dios creó este universo y está tan ocupado en cosas importantes que nos ha dejado tranquilos nosotros en esta tierra, y que Dios es un Dios tan santo, unido con los gnósticos, tan santo y tan sublime, que no se va a juntar con nosotros. Esa era la creencia que tenían. Y aunque hablaban de Dios, adoraban y participaban y permitían toda la adoración de ídolos falsos. Esos eran los epicúreos. Allí estaban sus filósofos. El siguiente grupo eran los estoicos. Zenón, el gran fundador de ellos. Conocemos a los estoicos como aquellos que son inmunes al dolor, pero en la realidad los estoicos, su punto de partida es, o fue, bueno, sigue siendo, los estoicos, según ellos, declaraban que las grandes emociones producen peligros, y que generalmente en las grandes emociones ocurren cosas negativas y hasta fatales. Y lo sustentaban muy bien, porque donde hay una celebración muy grande y la emoción, la euforia, se le da libertad, rienda suelta, pasan cosas terribles. Y eso lo podían evidenciar con muchas cosas. Nosotros, con la celebración de cuando el país ganó en el béisbol, se perdieron 3 vidas en un ratito de celebración. Y yo tenía muchas cosas que citar de lo que pasaba en las grandes emociones. Las emociones negativas, el sentirse mal, el sentirse dolido en un momento, podía producir hasta la muerte, el asesinato. Así que las grandes emociones deben ser controladas.
Hay que tener cuidado con ella, hay que ser mesurado, autocontrol, disciplina. Y eso está bien, eso es correcto, cuando reconocemos que Dios es la fuente de eso y el poder para lograrla, no solo en lo que se ve, sino en el interior, por dentro y por fuera. Pero ellos solamente iban al exterior, parecían fariseos. Eran los grandes filósofos, las grandes mentalidades que gobernaban el pensamiento del imperio. Y el apóstol Pablo sabe que esa gente está ahí, que le está hablando a los exponentes y a los maestros de él. Así que ya les hizo la introducción. Felicitaciones, muy religiosos. Ustedes han mostrado eso. Al pasar ustedes al Dios no conocido, a ese anuncio yo, con la mirada puestas para escuchar de ese Dios y conocerlo. Entonces les dice en el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No dio muchas vueltas, fue directo a presentarle al Dios que ellos no conocían. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Hermanos adventistas, solo si creemos de corazón que el Dios nuestro es el que hizo el mundo y todo lo que hay en él, solo por eso la confianza y la certeza podrían apoderarse de nosotros. Él es Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. Ya ahí comienza a darle su regañito. Él fue muy cortés, muy diplomático, lo presentó con mucho cuidado, fue invitado por ellos a hablarle, no a regañarlos, pero no iba a dejar de decirle la verdad. Así que él no habita en templos hechos de manos. Así como ustedes tienen cantidad de dioses con grandes recursos, ese es el contexto que le estaba diciendo, que ustedes los atienden y los cuidan. Él no es así. Él ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ese es el Dios que le está presentando. El Dios que da vida, aliento y todas las cosas. Hermanos, ese es el Dios nuestro. El Dios que da todas las cosas. Y si nos convencemos de eso, vamos a vivir más tranquilos, más reposados. El Dios mío es el Dios que da vida. Él da el aliento de vida y Él da todas las cosas. No las cosas que yo quiero, no las cosas que yo me imagino, no las cosas que el mundo del marketing, del mercadeo, me ha creado como necesidades. No son esas, para complacer la ambición, la locura y cuántas cosas. Estamos en un mundo donde se crean necesidades, donde el mercadeo te crea la necesidad y entonces te crea el producto para vendértelo. No, son las necesidades reales, esas las suple Dios. Hermanos, no necesitamos tanto. No necesitamos tanto. La vida es simple. La vida es sencilla. No hay necesidad de tantas cosas como el mundo hoy quiere hacernos pensar. Nos crean necesidades de tantas cosas. Y si no las tenemos no somos felices. No las necesitamos. La sencillez, lo correcto, la verdad, lo básico, lo que tú necesitas, Dios lo provee. Él nos da todas las cosas, las que necesitamos, ¿verdad que sí? Las que necesitamos. El mundo no crea necesidades. La gente va hoy a una tienda de esas grandes, Agora o Agorá, que es nueva, Sambil, ¿cuántas hay? De miles de millones de la inversión. IKEA, ¿cuántas hay por ahí? Cantidad de cosas.
Y cuando usted llega, ve algo, y he andado con personas que me ha ocurrido eso. Una persona de más de 50 años, vamos a una tienda, lejos de aquí, no fue en San Pedro, ni era Pedro Macorizano. Vamos a una tienda y ve algo y dice, mira, yo necesito eso. Yo ni sabía que ya eso existía, yo necesito eso. Le digo, oye, tú tienes más de 50 años. Hace 3 minutos tú ni sabías que eso existía y ya lo necesitas. Ya lo necesitas. Necesidades creadas. Ese hombre necesitaba eso. Es más, aquí en San Pedro hay gente que va al Jumbo y de nada ve algo que nunca vio y dice, yo necesito eso. No es verdad que lo necesita. Puede ayudarte, puede ser útil, puede colaborar, pero no es una necesidad. No necesitamos tanto. La vida es sencilla, es simple. Lo que sí es verdad es que Dios no nos suple todo lo que deseamos y lo que aspiramos, pero sí nos proporciona lo que necesitamos. Bueno, quizá alguien no crea que Dios le proporciona todo lo que necesita, porque ve cosas que él entiende necesita y Dios no se las da. Y quizá no esté de acuerdo conmigo, pero hay una cosa que usted no podrá negarme. Si usted no cree que Dios le da todo lo que necesita, sí tendrá que aceptarme que todo lo que tiene se lo dio Él. Amén. Todo lo que usted tiene y lo que va a tener lo da Dios. Amén. Ese es el Dios nuestro, ese es el Dios desconocido para los areopagistas, pero revelado al pueblo de Dios. Amén. Así que Él, que nos da todo, también hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra. Parece un detalle insignificante cuando leemos eso en el contexto, que de uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra. Lo que pasa es que en el imperio había muchas castas, niveles sociales, desde los vasallos, los esclavos, hasta los señores feudales, y ellos enseñaban en su filosofía que teníamos distintos orígenes. Y ahora el apóstol Pablo le dice que el Dios del cielo nos creó a todos de un solo linaje, que todos somos una familia, la familia del Dios Todopoderoso. Amén. Sigue diciendo, verso 26, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia, para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo pueden hallar, pues no está lejos de ninguno de vosotros. La creencia de ellos era que Dios estaba muy distante, no tenía tiempo para estar con nosotros, que somos muy pecadores, malos y bajos, y Dios es muy alto y sublime, que Dios jamás se acercaría. Ahora el apóstol Pablo le dice que Dios está tan cerca de nosotros que palpando lo podemos hallar, que Dios está aquí con nosotros. Ese es el punto matriz de la adoración adventista. La iglesia adventista entiende que Dios es grande, sublime, todopoderoso, pero es que ese Dios grande está aquí entre nosotros, que en esta mañana se hace presente y nos da su bendición. Amén. Verso 28, entre los más conocidos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Hay muchos elementos, pequeños fragmentos, que ellos tenían en toda su filosofía, y Pablo los toma de allí donde ellos los tienen, en muchas creencias filosóficas huecas, y ahora les construye una verdad donde le da sentido y forma a muchas de esas declaraciones. Por eso aquí le dice en el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cómo pueden decir que está lejos
si somos en Él, si vivimos en Él, como algunos de vuestros poetas dijeron, una de las creencias más comunes, linaje suyo somos. Se está anclando en lo que ellos conocen, en el conocimiento filosófico que tienen, para enseñarle la verdad. Ahora les dice, verso 29, linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Ya ahí sí le dio duro, y ahí lo está golpeando. Eso que ustedes hacen, todos esos templos y todas esas adoraciones y todos esos ídolos que han creado, sus propios dioses, ¿cómo pueden pensar que Dios sea así? No es así. Nosotros somos linaje de Él. Él es el Dios grande que nos hizo a nosotros. Así que derrumbó todos esos conceptos con la ayuda de Dios. Verso 30. Pues Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, lo llamó ignorantes, dibujado, qué sé yo, en su contexto, pero le dijo ignorantes a los más sabios. Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, en todo tiempo, a que se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Les dio el mensaje, la razón. Es porque Dios lo va a juzgar con justicia. Tienen que arrepentirse. Y Él manda, no importa quién sean ustedes, ni la grandeza que tengan. Él manda a todo hombre, en todo lugar, en todo tiempo, a que se arrepientan. Él va a juzgar con justicia. Hay un aspecto aquí que me llama la atención y quisiera aprovecharlo con mi iglesia. Hay entre nosotros a veces, y ojalá no sea con frecuencia, algunos que hablan de ese juicio de Dios, porque el Señor lo va a castigar, porque el Señor va a juzgar al mundo con justicia, y Dios los va a poner en su puesto. ¿Cuántas declaraciones se escuchan por ahí entre nosotros? El Dios no es el que anda buscando a los pecadores para juzgarlos con justicia y condenarlos. No es verdad. El orden que da la Biblia desde la Iglesia Apostólica es el correcto. Es verdad que Dios va a juzgar al mundo con justicia. Es verdad que lo va a juzgar, y lo va a juzgar con toda la realidad, con todos los elementos correctos, los va a juzgar. Ahí no hay cuentos. Pero antes de eso, y porque va a juzgar, Él manda a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepienta. Porque Él quiere, cuando Él juzgue, que esos que eran pecadores y malos ya estén arrepentidos y alcancen salvación. ¿Y saben algo? Entre eso estamos nosotros. Es muy posible que entre nosotros hay muchos que necesitamos arrepentirnos. Y quizás de cosas que muchas veces hemos caído, que son malas y las hemos hecho, y hemos pedido perdón y volvemos a fallarle a Dios. Es más, necesitamos arrepentirnos. ¿Quién sabe si con más urgencia que algunos que están por ahí? Necesitamos arrepentirnos. Si nos miramos por dentro, miramos nuestra vida, nuestra conducta, es posible que debemos decir: alabado sea el Señor, porque Él manda a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepientan, porque eso dice que yo puedo también arrepentirme y ser salvo en Cristo Jesús. Vienen estas campañas y esperamos que mucha gente, muchos jóvenes conozcan a Jesús y le entreguen la vida al Señor, se arrepientan y sean salvos. Pero puede ser
que primero necesitamos nosotros, como pueblo de Dios, arrepentirnos de corazón, entregarnos, reentregarnos a Él, para que entonces, estando limpios y lavados por el Señor, Él haga su gran obra y misericordia en estas conferencias. Quizá le hemos fallado muchas veces. Hemos hecho promesas, nos hemos arrepentido, hemos prometido y no hemos cumplido. Es hora de arrepentirnos y colocarnos en las manos de Dios. Si en esta hora tú dices, Señor, perdóname, tú invita a arrepentirnos, aquí estoy, Señor. Ayúdame a arrepentirme, que yo ni puedo. Yo vuelvo y caigo. Ayúdame a arrepentirme. Si así crees que es contigo, si tú crees que cuando Dios llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, nos incluye a nosotros, yo te invito entonces a ponerte en pie. Si así lo crees, si eso te incluye a ti, que Dios nos bendiga. Si tú sientes que te has arrepentido y has fallado, entonces, Señor, ayúdame a arrepentirme. Lávame, pero yo quiero estar sano y salvo. Tú vas a juzgar al mundo con justicia y yo quiero estar en salvación. Habrá alguien que de manera especial en esta mañana dice, Señor, aquí estoy. Alguien que quiera venir al altar y decir, Señor, me arrepiento, te pido perdón, quiero comenzar de nuevo. Alguien que diga, Señor, yo confío que el que a ti viene no le echas fuera. No importa que haya venido muchas veces, no importa que te haya fallado, tú prometiste que si viene no le echas fuera. Aquí vengo arrepentido. ¿Hay alguien que dice eso en esta hora, viniendo al altar? Aquí estoy, Señor, una vez más, perdóname, perdóname, me arrepiento, mínimo ayúdame, Señor, a arrepentirme. ¿Cuántos dicen eso en esta hora? Te invito al altar a decirle, Señor, límpiame, sáname, perdóname. Vienen las conferencias, yo quiero ser un buen ejemplo para los que vengan, los visitantes. Yo quiero poder hablarle a esa gente de ti con fuerza, con amor. Quiero poder decirle que Cristo sana y salva y decírselo gozoso porque lo ha hecho conmigo. ¿Alguien más viene al frente diciendo, aquí estoy, Señor? Pueden subir, así otros pueden llegar. Si hay alguien que ni siquiera es miembro de la iglesia y en esta mañana dice, Señor, me arrepiento de todas mis maldades, que cuando ese juicio ocurra, oh Señor, quiero estar perdonado y salvo. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Hay algún visitante con la valentía de decir, aquí estoy, Señor? Gracias porque invitas a todo hombre y en todo lugar a que se arrepientan, porque eso me incluye a mí. Aquí estoy, Señor. Amén. 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 Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos prepare para estas conferencias, que prepare nuestras vidas, que nos liberte y nos dé su poder en este día. Quiero invitarlo a que nos presentemos de rodillas ante Dios.
Oh Padre Celestial, en esta hora nos presentamos de rodillas ante ti. Señor, y al presentarnos reconocemos tu grandeza. Oh Dios, te reconocemos como el Creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo y sustenta este universo, que nos da vida, aliento y todas las cosas, que en ti somos, vivimos y nos movemos. Por eso, Señor, nos presentamos a ti. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo ponemos en tus manos, oh Dios. Pero de manera muy especial, te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Quizás te hemos fallado muchas veces. Hemos caído en los mismos errores, en las mismas faltas. Pero gracias, Señor, porque tú prometiste que el que a ti viene, no le echas fuera. Estamos viniendo a ti en esta hora, Señor. Nos reentregamos a ti. Recíbenos, perdónanos, límpianos, Señor. Suplicamos, oh Dios, que en este día fortalezca nuestros corazones. Señor, que al mirar adelante al juicio con justicia, tengamos la confianza de que hemos estado contigo, que nos hemos entregado y arrepentido de corazón. Bendice, Señor, cada hijo tuyo allí donde está, en sus circunstancias. Posiblemente alguien no pasó al frente porque se siente que te ha fallado muchas veces. Allí donde está, Señor, alcánzale. Abre su corazón, que Él no puede abrirlo. Entra, Señor, sacando las dudas, lo negativo, los malos deseos, los errores y faltas, y llénale de tu Espíritu Santo, de tu presencia, de tu salvación, de transformación y poder en Cristo Jesús. Recibe esta iglesia, Señor, ahora que estamos para predicar al Cristo que sana y salva. Ahora que nos preparamos para estas grandes conferencias, que tú seas el centro de ella. Que el doctor Fuentes, lleno del Espíritu Santo, te presente con poder. Y que todos seamos instrumentos, ejemplos correctos de todos los que vengan por el pan de vida. Oh Señor, esta tu iglesia, recíbela en este día. Como ministro de tu evangelio, la entrego en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.